Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de edificación virtual. Ahora con un tema bien interesante, educación digital, ahora que estamos acercándonos ya al regreso a clases. Bueno, varias escuelas ya regresaron y regresaron de una manera distinta, sin duda, educación digital. Hoy ya los planes cambiaron, que es lo que pusimos en el texto que acompaña la imagen de educación digital. Los planes cambiaron, la educación también cambió y hoy justamente platicábamos con un vecino de qué tanto va a cambiar. Es más, ya tienen creo que una semana algunas escuelas de clase y están enfrentándose con un cambio drástico para lo que es ahora estar con los niños en su casa haciéndola de maestros, o sea, porque tienen que haber un acompañamiento, claro, depende del grado en el que estén, pero definitivamente las cosas son totalmente distintas. Platicamos en otro podcast cómo las escuelas que ya están viendo una gran oportunidad en poder hacer un cambio hacia la educación digital, es decir, que no tengan que estar alumnos presencialmente en las instalaciones de la escuela para poder llevar a cabo todo su programa académico y que están haciendo un esfuerzo enorme en poder cambiar todo el sistema, todas las materias, el contenido de estas, porque obviamente estaban hechas para ser presencial y claro que cambia muchísimo la manera en la que yo voy a exportar mi conocimiento y que las personas que van a recibir ese conocimiento puedan comprender qué es lo que estoy queriendo hacer con ellos. Entonces hoy la educación hacia el cambio digital ya no es algo que vamos a ver si se va a dar, sino se está dando, y las escuelas de primer nivel se están preparando para que este cambio sea en un par de semanas, unas cuantas semanas, donde creo que en agosto inician algunas clases a final de este mes y principios de septiembre empiezan las universidades, no me acuerdo si me acuerdo bien, pero a fin de cuentas ya no falta nada. ¿Qué están haciendo los profesores? Están cambiando sus sistemas, están cambiando sus contenidos, que aquí es difícil hablar de que no es sencillo cambiar y hacer contenidos. Y muchos de nosotros nos estamos preparando para poder formar a gente también de esta manera. Pero bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿qué implica hacer un cambio? Un cambio en el plan, porque a lo mejor la gente no se imagina que esto es un esfuerzo considerable. Muchas veces presencialmente tienes la oportunidad, inclusive hasta de poder, eh, pues para poder así como tácticamente cambiar algunas cosas. Puedes tener ese pulso de cómo está la gente, te está haciendo caso, ¿no? Puedes llegar y decirle, oye, hazme caso. Y cuando estamos hablando de un tema digital, ¿no? Entonces los contenidos, lo que implica es tienen que ser altamente atractivos, mucho más atractivos que antes, porque hoy la gente no va a estar pendiente, no hay una figura de autoridad que te vaya a llamar la atención. Tristemente así pasa, donde si no está una figura de autoridad ahí que te esté fregando un rato, no pones atención, pero ahí va a tener que ser el contenido, el que sea tan atractivo que yo no me quiera perder mis clases de manera digital. Eso hace que yo tenga que cambiar los planes, porque, a ver, normalmente las horas de clase duran 1 o 2 horas, más o menos. Y hablo de universidades, ya de escuela superior, donde ya la duración de las clases pues ya implican más de media hora. Cuando estamos hablando de una capacitación digital, la forma en la que la gente se conecta contigo a tu materia, al contenido, al conocimiento que quieres transmitir es mucho más corto. ¿Sí? Mucho más corto. Entonces tienes que preparar materiales los cuales implican que esa pulpa de valor va a tener que ser pues mucho mejor pensada, mucho mejor estructurada, no va a dar tanto pie a que yo pueda estar interactuando con la gente, entonces pues tengo que cautivarla de alguna manera y eso va a hacer que también las materias lleguen a cambiar.
Sí, ahorita vamos a hablar un poco de los contenidos más importantes que vamos a ver, cuáles son las tendencias a los que los profesores que se dedican a todo el gremio de la arquitectura, ingeniería, construcción, tienen que estar viendo, porque si no que están fuera y les va a ganar ahí universidades digitales chafas que nada más están vendiendo cursos baratos, pero el contenido no es cuidado, nada más están vendiendo pura basura. Entonces, para que este tipo de contenidos baratos no ganen a las universidades, porque por algo tienen un prestigio, porque tienen profesores bien calificados, profesores con maestrías, profesores con alta experiencia en su ramo, entonces tienen también que prepararse, dar ese switch para que los contenidos que estén dando sean súper interesantes para la gente. Y no nada más a nivel de tendencia pasajera, sino que les vaya a dar un futuro en el campo laboral cuando salgan. Ahora, eso no quiere decir que todo va a ser de manera digital, pero fíjense, si yo lo veo como un negocio, imagínense un poco la capacidad que voy a tener de matrícula al poder tener alumnos. Claro que van a estar algunos presenciales, pero voy a poder integrar dentro de mi plan de estudios a un montón de alumnos, ¿sí? De manera digital. Es decir, no tengo que abarrotar las aulas para poder tener una matrícula grande y sustancial. Entonces, pues se me abre el panorama a que yo pueda dar mis clases digitales y en vez de meter a 10 personas, voy a meter a 20 personas. Claro, haciendo o conservando obviamente la calidad de mi clase, que ya no va a ser tanto en la atención que yo les preste a cada uno de ellos, sino en el contenido y la calidad de valor que estoy ofreciendo en los 30, 35, 40 minutos que puede durar mi clase. Y ya ahora estamos hablando de que hay contenido, el cual yo puedo hacer de manera, claro, presencial, en línea, al mismo momento que estoy dando, estoy impartiendo mi clase o mi cátedra a cualquier nivel, ¿sí? Pero también tengo contenido pregrabado, el cual me va a ayudar a preparar a la gente para que éste pueda entenderse de una mejor manera y mejor también más rápido. Entonces solventar algunas dudas, las típicas que llegan a salir, poder preparar material que la gente pueda estar manipulando durante el proceso de la clase va a ser importante. El juego también de cámaras, algo que va a ser muy importante es que si antes yo tenía que estar con los alumnos tocando, a lo mejor estoy enseñando alguna materia de modelado tridimensional y tengo que estar viendo cómo lo están haciendo porque hay ciertos comandos, ahora voy a tener que ser mucho más inteligente, mucho más creativo para que la gente pueda pues tener estos mismos, este mismo, digamos, toque o encuentro contigo, pero de manera digital. No me imagino que van a tener que hacer las escuelas de primarias, porque obviamente el nivel de madurez que tiene un alumno pequeñito pues no es el mismo que una persona grande y van a tener que estar ahí pegados en los papás, vamos a tener que estar pegados ahí a que los chiquitos pues atiendan a sus clases y eso va a ser un boom en el modelo financiero de la escuela porque básicamente nos están dando la obligación de que nosotros seamos los que estemos con los niños y no los maestros, ¿no? Bueno, eso no voy a hablar ahorita porque eso es un boom que creo que muchas escuelas están sufriendo y las que les cae un poco pues digamos en mente que eso está pasando, pues van a tener que flexibilizar pues sus cuotas, ¿no? No puede ser igual, no puede ser que te tengas que pagar un montón de útiles que no van a usar porque antes lo usaban allá y ahora que están en clase en casa, pues no, entonces no suena lógico, pero bueno, regresando un poco a esto, a ver, la oportunidad de matricular el doble, ¿sí? Hace posible también que yo pueda dar mayor cantidad de soluciones. Si antes daba la clase de dibujo técnico, ¿sí? Ahora voy a poder dar dibujo técnico con especialidad de acá, con alguna herramienta digital de este lado. No voy a tener que separar digamos, la vertical de conocimiento, la técnica pura, separada de las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque ahora se va a tener que hacer un mix, una mezcla, y esto es naturalmente necesario porque la gente va a tener que utilizar la herramienta al mismo tiempo que conoce la técnica y la práctica. Va a ser súper difícil que piensen en un plan de estudios y que no esté cambiando sus planes de estudio ahorita, va tardísimo para hacerlo,
¿sí? Pero que tengan que estar modificando sus planes de estudios de tal manera que las herramientas y las soluciones tecnológicas sean las que apoyen el conocimiento y el entendimiento del conocimiento per se que se quiere dar al alumnado. Entonces, pues claro que implica un cambio fuerte, claro que las universidades y las academias van a estar preocupadas y ocupadísimas en poder hacer una revolución rápida de ese cambio. Aquí es cuando entran algunas soluciones prácticas que van a hacer posible tangibilizar ese conocimiento de planificación, a lo mejor de alguna especialidad que queramos dar. Ya no va a ser igual definitivamente el conocimiento ni la forma en la que los profesores van a dar su clase. Sí, van a tener que estar más involucrados en preparar cosas, en hacer contenidos de valor súper importantes, súper entendibles, muy atractivos para la gente, para que no se pierdan la clase. ¿Cuáles son esas tendencias globales de la industria que va a ser importante que la gente que está a la cabeza de los estudios, ya hablo mucho de lo que es arquitectura, ingeniería y construcción, que tienen que tomar en cuenta, que no pueden olvidar, ¿sí? A ver, BIM, claro, Building Information Modeling no puede ser una optativa, ¿sí? No puede ser una maldita optativa, tenemos que meterlo dentro de los planes de trabajo. Y uno de los de planes, pero básicos desde el inicio de que van diseñando, tengo que empezar a tocar estas herramientas. Ya no es algo que vea después en los últimos semestres. Es bien importante que lo consideren desde que entran los chavos a la escuela y están ya en contacto con la tecnología. ¿Qué es un punto que apoya aquí? Fuera el CAD. Sí, no es que el CAD sea malo, pero para toda la gente que quiere tener un futuro profesional, en 3, 4, 5 años que salgan, van a tener que dejar fuera el CAD. Desconecten esa parte. ¿Sí? Todavía se da muchísimo que esa es la herramienta de digitalización de la información en nuestro rubro y por Dios que no. Entonces, desconéctense del tema CAD. Es más, ya no lo den. ¿No? Truénenlo, termínenlo. ¿Sí? Otra cosa bien importante es 3D desde el inicio, lo que les decía, no tienen que esperar, no se pelea con ninguna técnica, no se pelea con la creatividad, no va a mermar absolutamente nada, pero la gente tiene que tener esa habilidad rápidamente. ¿Sí? Van a tener que definir también que Building Information Modeling no son solo softwares, van a tener que estar armando roles BIM especializados en algo. Sí, ya hay estándares internacionales, ya hay normas, ya hay un montón de información que no veo que ninguna universidad esté tomando en cuenta. Y lo que van a hacer es si no cambian esta parte, van a sacar únicamente a personas que sepan modelar. Y eso es uno de varios roles muy importantes, ¿sí? Que tiene que tener una persona que quiera enfrentar un mercado donde BIM va a ser un must. En lo que yo voy a pedir en las partes de trabajo, ya no va a ser un CAD, ya va a ser qué sabes de BIM y qué rol manejas, qué especialización es la que tienes. Entonces la escuela, la universidad va a tener que meterse en la especialización. Sí, entonces BIM no nada más con un tema de modelado, corta en CAD, ya no es necesaria la transición, ya no es necesario tener formada gente que sepa dibujar un plano bidimensional, créanme, no es necesario, rompan eso de una vez y las universidades tienen que apoyar esto que estoy diciendo porque es un retroceso el estar hablando de planos en 2D. Es como decirles que entran ustedes y ya no les damos CAD y les enseñamos el estilógrafo y hacer todos sus proyectos en albanene o en papel mantequilla o como les haya tocado. Así de ridículo sonaría que todavía los programas incluyen CAD. Otra cosa bien importante, fuera del BIM es tendencia importantísima, Lean Construction. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil que los planes académicos integren o incorporen lo que son productividad en obras? ¿Sí? O sea, de verdad empezar a especializar a la gente, no sé en qué semestre, pero que les empiecen a dar nociones de Lean Construction, que tiene que ver desde formar líderes que sepan desarrollar equipos, los cuales obviamente vean una gestión
pues digamos, de la construcción, gestión en la planificación, no están enseñando a formar líderes. Todavía estamos viendo en formar gente técnica que sabe hacer alguna cosa, pero sale al campo real, a la batalla profesional, y no saben realmente lo que es gestionar un equipo. No, hay que desarrollar las habilidades suaves, mucho más desde la formación de la universidad. No saben de la parte de planificación de proyectos. Es importante que la gente empiece a entender la planificación y lo importante que es empezar a planificar proyectos antes de hacerlos. Que les den productividad en obras, que puedan darles controles de calidad, que puedan saber medir riesgos, que puedan tener, fíjense, nociones de KPIs para que la obra o el proyecto o la gerencia tenga indicadores clave para saber si esto va bien o no. Bueno, todo ese mundo integra Lean Construction. Hay ¿cómo se llama? Una empresa dedicada que es Lean Construction México. Entren a su página y vean lo que les estoy hablando. Maestros que me escuchan, profesores, entren y traten de incorporar parte de esto. Porque muchos de los softwares que hoy se dan en BIM, ¿sí?, tienen ya integrados varios conceptos bien importantes de lo que es Lean Construction. Entonces es una tendencia importantísima para que la gente tenga futuro en 4 o 5 años en esta industria de la construcción. Otro bien importante, otra tendencia, energías renovables. Claro que si fuera de que nuestro gobierno esté un poquito al revés en cómo piensan en cuanto a las energías renovables, o sea, es importantísimo, vital, que tengamos nociones de qué son las energías renovables, para qué sirven, que podamos tener idea de cómo fundamentar un análisis energético que nos da, o sea, no nada más como optativa, sino que realmente es una tendencia global, ¿sí? Que esperemos que en México la gente recapacite de las empresas privadas y no suelten esto, no regresen al tema de petróleo, y eso existe de verdad una gama importantísima de soluciones, de técnicas, de conocimientos, de infraestructura que va a ayudar sobre todo a los ahorros energéticos y obviamente ahorro a tu bolsillo, al bolsillo del cliente. Y esto es algo que es súper importante que las universidades empiecen a integrar dentro de sus planes verticales importantes, el uso de energías renovables, eficiencia energética, análisis, y que sepan hacer un proyecto de eficiencia energética, que sepan evaluar TIRs, ¿no?, retornos de inversión, que sepan armar un proyecto completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que mañana va a ser súper atractivo. Y acuérdense que el campo laboral no se va a centrar nada más en México, ¿sí? El tema de la digitalización nos va a brindar que podamos estar haciendo evaluaciones energéticas en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es bien importante. Energías renovables, tendencia súper importante. Y una última, la digitalización per se, o sea, procesos digitales. Es decir, no tengo que empiecen a ver o enseñarle a la gente, a los profesionistas del mañana, que no necesitan tener oficinas, que no necesitan tener espacios confinados con personas al lado para poder hacer un negocio rentable y un negocio eficiente. Entonces, darles esos escenarios, ¿sí?, esa capacidad para que conozcan cómo llegar a hacer su trabajo de diseño, de construcción, de revisión, de coordinación, pero mediante lo que son modelos de negocios de forma digital, ¿sí? Porque eso ya es una necesidad clarísima en nuestro mercado. Entonces, existen herramientas, algo que estamos trayendo como edificación virtual, como programa importante y apoyando al programa educativo, tratando de empujar que esta transición también pueda ser acompañada de soluciones o softwares o metodologías que apoyen esto que les estoy diciendo. Entonces, edificación virtual está trayendo consigo una serie de programas, las cuales están apoyando lo que les digo. 1. Planificación, ¿sí? Hay soluciones enfocadas a la planificación que si hoy comercialmente no lo ven como algo necesario, mañana va a ser algo importantísimo. Planificación, juntan un poco el concepto de Lean con BIM, cómo podemos hacer Lean Construction, conceptos Kanban, modelos
que no nada más son el típico project management, ¿no? Donde ves el cronograma enorme y no tienes ni idea de cómo atacarlo. Hay formas ágiles, metodologías ágiles que están ya implícitas dentro de un proceso de seguimiento, control de proyecto, control de ejecución. Y bueno, traemos softwares que junto con la empresa Plannerly vamos a estar llevando a cabo masterclasses de para cómo llevar la planificación a todo mi proceso creativo y obviamente coordinación y construcción. Planificación con Lean Beam. La otra es calidad de proyectos, que empiecen a entender cómo es la revisión de un proyecto digital, ¿sí? Cómo puedo empezar a, después de haber modelado, que está padrísimo que la gente empiece a enseñar modelado, pero luego ¿qué hago con mi modelo? Sáquenle jugo, expriman el limón lo más posible para encontrar los errores de una manera temprana, ¿sí? El concepto no es complejo, el punto es cómo lo hago. ¿Cómo aprovecho un modelo digital para que yo pueda estar asegurando la maldita calidad de un proyecto, encontrando los errores? Les vamos a enseñar lo que es un issue hunter en esta etapa, ¿sí? Entonces, a las escuelas y a las universidades les vamos a enseñar de forma gratuita a los maestros cómo hacer esto, ¿sí? Ojo, todos los softwares que les estoy diciendo, de calidad de proyectos es BIM Collab, viene gratis para todas las universidades, ¿sí? Y el último es la colaboración con documentos digitales, porque no nada más son planos digitales, son documentos digitales. Cómo establecer un flujo de comunicación y de colaboración utilizando planos e información, sellos digitales, firmas digitales, pero olvídense de llevar papelitos a sus obras. ¿Sí? Se puede, sí, pero desde que sale una información, un plano, en algún modelo digital, cómo llega a las manos del constructor, que entendemos que es difícil que vaya a revisar un modelito tridimensional, bueno, pues se los vamos a poner muy fácil en sus manos, nada más que de manera colaborativa. Entonces, planificación, Lean Beam, aseguramiento de calidad de los proyectos, desde la coordinación, la interpretación de todos los especialistas, hasta el registro y administración de todos los hallazgos, issues, requerimientos de información, solicitudes de cambio, etcétera, y llevar la colaboración de documentos digitales a la construcción, sin perder hilo y comunicación con los involucrados, no con los diseñadores, con los clientes, con los ingenieros, con todo el mundo que involucra esto. Esto es gratis para las universidades. Si quieren saber más, escríbanos a hola@edificacionvirtual.mx y pregunten por el plan educativo que estamos ofreciendo para las universidades. Y con eso cierro este podcast, ¿sí? Mundo digital. Acuérdense las tendencias: BIM, Lean Construction, energías renovables y lo que son procesos digitales. No se pierdan, no se duerman en sus laureles y avancemos a este mundo digital. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente viernes en el siguiente podcast.